Justo el punto. Buenas noches, licenciada. Dice buenas noches. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente Muy reunión. buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy.
Saben, de acuerdo al horario ya nosotros vamos a ir empezando con lo que es las temáticas pertinentes al presente periodo lectivo, ¿sí? Directamente hablando ya a lo que son las temáticas referentes al currículo. En la plataforma que lógicamente nosotros tenemos para lo que son tareas, para lo que son exámenes, ustedes tendrán disponible el módulo con el cual nosotros iremos trabajando, ¿sí? Este módulo que de cierta manera nosotros nos va a permitir ya tener una idea más o menos clara de las temáticas que iremos desarrollando en el presente periodo. Principalmente iniciaremos hablando sobre lo que es la cultura, sobre lo que es el periodo del Paleolítico, el Neolítico, el esclavismo, el rol de la mujer, lo que son las civilizaciones de Mesopotamia, China, India y Grecia, la influencia de los griegos en la cultura occidental, la expansión del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, el judaísmo, el Imperio Bizantino, las cruzadas, el Imperio Carolingio, los conflictos de judíos y palestinos, el Islam, el judaísmo y el cristianismo e islamismo, ¿sí? Son las temáticas que nosotros iremos desarrollando, lógicamente, conforme vayamos avanzando dentro del presente periodo y dentro del presente currículo. El primer tema con el cual nosotros trabajaremos es el que nos explica sobre lo que es la cultura, ¿sí? Yo debo saber comprender y entender qué es cultura. ¿A qué me refiero con cultura directamente dentro del contexto y dentro de la situación actual? Principalmente para lo que nosotros hablamos como desarrollo de la sociedad, como desarrollo de la población, debemos comprender que la cultura principalmente está caracterizada por todos y cada uno de los elementos importantes y de los elementos fundamentales que tienen que ver con el origen de la humanidad. ¿Sí? Para nosotros encontrarnos actualmente en el punto en el que estamos, en el punto de partida, en el punto en el cual lógicamente vamos teniendo avances, en el cual vamos teniendo desarrollos, debemos identificar que de una o de otra manera esto a mí me da un preámbulo y me da una forma de ver el contexto y la realidad de acuerdo a cómo pudo haber sido la evolución de las sociedades, a cómo pudo haber sido la evolución de la humanidad, la evolución del proceso cotidiano, de las situaciones con las que yo constantemente me voy a ver reflejado y me voy a ver enfocado, en el avance tanto cultural como social como político. Discul- ¿Sí? Disculpe, licenciada, ¿qué materia estamos estudiando? Es la asignatura de historia. De acuerdo Gracias, al, licenciada. listo, de acuerdo al horario que se les compartió en los grupos de WhatsApp, de pronto para las personas que ingresaron después, debemos saber que la asignatura de historia estaremos estudiando todos los días miércoles a las 7:10 de la noche, ¿sí? Entonces la presente asignatura habla sobre historia. Bien, de acuerdo a ello, como les mencionaba, la cultura principalmente se caracteriza por darme y brindarme todos los conocimientos necesarios sobre el avance y el desarrollo de la sociedad, sobre la producción del contexto, sobre el manejo del entorno, sobre cómo somos nosotros hoy en día en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque directamente nosotros comprendemos que actualmente nosotros somos parte o somos producto de un avance, nosotros somos producto de un desarrollo, somos producto de una evolución. No es que como tal nosotros vamos simplemente a haber aparecido de la noche a la mañana, no, nosotros somos producto de la evolución de la humanidad, de la evolución de la sociedad. Y en este sentido, lógicamente, se encuentra inmiscuido lo que es la cultura, ¿sí? Vamos a identificar que el término cultura principalmente se alianza con lo que es una producción material y simbólica, asimismo como también la ejemplificación con aspectos de la vida cotidiana.
Por otro lado, tenemos que la cultura analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural historiográfica, producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes tanto materiales como simbólicos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me refiero actualmente a cultura, lógicamente sabemos que nos estamos refiriendo a formas de vida, a formas de expresión, a todo lo que engloba a la sociedad como tradiciones, costumbres, formas de pensamiento, comida, forma de vestir, forma de actuar, forma de interactuar con el entorno. Todo eso es cultura, todo eso es lo que yo comprendo como parte de una realidad, como parte de un contexto, como parte de la cultura, dentro de, lógicamente, el avance. En este sentido, también lo que nosotros debemos saber es identificar qué es cultura, de dónde aparece esta terminología, por qué es que nosotros actualmente utilizamos a este contexto y a esta realidad para, de cierta manera, poder tener un acercamiento con el contexto, un acercamiento con la realidad, un acercamiento con todo lo que somos hoy en día. Como yo les he dicho siempre, dentro de la historia, nosotros vamos teniendo siempre contacto con la realidad de acuerdo a la forma en la que la realidad va evolucionando, de acuerdo a la forma en la que la realidad va desarrollándose, en la forma en la que la realidad lógicamente va teniendo un enfoque mucho más cercano eh, con el referente de ideologías, de simbología, de materialidad. Generalmente cuando nosotros nos referimos a lo que es cultura, como producción material y como producción simbólica, ¿qué quiere decir? Me estoy refiriendo tanto a lo físico, a lo que yo puedo tocar, a lo que yo puedo ver, que es la material, y lo simbólico, cuando yo ya me veo directamente relacionada o enfocada a la parte en la que lógicamente tengo ya más un acercamiento con las tradiciones, con las costumbres, con lo que yo no puedo ver, pero quizás como conocimiento, como concepción, lo que yo puedo escuchar, lo que yo puedo sentir. Sí, como tal, como parte del contexto, como parte de la realidad. Para ello y para ir comenzando con nuestra clase, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre qué es cultura, ¿sí? A qué conocemos nosotros como cultura y lógicamente cómo es parte de nuestro entorno y de nuestra realidad. Vamos, por favor, a tomar atención al siguiente video. A lo largo de la historia ha habido varias propuestas para definir qué es cultura. Todas ellas tienen una idea común. Es aquello que hacemos los humanos y compartimos en comunidad. Pero para no perdernos en el todo y tratar de entenderlo mejor, demos un viaje mental al pasado. Imaginemos a una tribu nómada que aprendió a leer los ríos y los mares. En comunidad descubrió cómo pescar y cómo vivir con eso. De la misma manera que otra tribu dentro de la llanura aprendió a rastrear a sus presas, entenderlas, cazarlas y usar mejor sus carnes, huesos y pieles. Mientras que para otro grupo de humanos, su supervivencia fue por saber para qué servían las hierbas, frutos, legumbres y semillas que recolectaban. Todo ello son rasgos culturales delimitados por ríos, mares y montañas, así como por las comunidades. En este viaje mental al pasado, ahora visualicemos el momento en que esos grupos nómadas se encontraron por primera vez. Miraron sus aspectos y ropas distintas. Les atrajeron y atemorizaron las costumbres ajenas y con toda seguridad pasaron tres cosas. Hubo guerras que definieron territorios. Se mezclaron entre los grupos diferentes, lo que permitió nuevas costumbres y conocimientos, así como una riqueza genética. E intercambiaron bienes, lo que dio origen a la economía. Desde este punto de vista, detrás de cualquier cosa que nos rodea, hay miles de años de conocimiento. Así que se puede decir que primero nació la economía de la mano de la cultura y después la política. Por muchos siglos, la cultura permaneció delimitada en un área específica. Fue hasta el siglo XIX, con el desarrollo del concepto de Estado-Nación, que se habló de una cultura nacional más allá de las regiones. Ese siglo vio nacer grandes empresas culturales institucionales para desde ellas tratar de definir el espíritu de un país y, en consecuencia, tuvimos los nacionalismos, que crearon obras artísticas usadas por los políticos como puntos de referencia para construir
una nación. Esas identidades nacionales que fueron destacadas para la formación de los estados modernos crearon diferencias a partir de las fronteras impuestas sobre regiones que compartían elementos culturales comunes. Por ello, las artes, saberes y conocimientos asimilados de manera oral de generación en generación, que entendemos como tradición, son un elemento cultural, al igual que el conocimiento institucionalizado con el que se desarrollan buena parte de las identidades nacionales. Cultura es la suma de tradición e identidad, pero la humanidad, además de imperfecta, es contradictoria, pues la tradición ha tenido fuertes batallas con la identidad. En México sabemos que aunque se ha usado a la tradición para construir identidades y economías, quienes viven de la tradición difícilmente están representados en la identidad nacional. Las tradiciones desaparecieron si no se sumaban al mercado industrial. Algo así pasa ahora. Los gobernantes, casi en su totalidad, no entienden a la cultura más que aquello que está integrado a industrias culturales, es decir, las que forman parte del mercado, o peor aún, lo que consideran parte de la innovación tecnológica. El siglo XX y el siglo XXI vive la mundialización de la cultura, pues nuestro nivel de consumo nos permitiría, siempre y cuando tengamos el dinero, acceder a los libros publicados en otros países, músicas en cualquier otro idioma, alimentos de otras regiones, ropa de moda de cualquier parte del mundo, tecnología desarrollada en universidades extranjeras, sistemas de telecomunicación ideados en aldeas multiétnicas asentadas en una ciudad lejana, ver películas de superhéroes de historietas traducidas en cualquier idioma, una serie de costumbres de estándar mundial que nos acercan en consumo, pero nos alejan en el entendimiento de las diferencias. Por ello, hoy como antes, debatir qué es cultura, y en nuestro caso qué es cultura en México, nos permitirá encontrar la brújula para lograr mejores diálogos y acciones con las personas cercanas, con las que nos rodean, con las que viven en el mismo lugar, con las que viven muy lejos, con las que viven en el mismo planeta y hablan otros idiomas y piensan diferente. Aspirar a ser, como aquella metáfora que alguna vez mencionó Alfonso Reyes, árboles con las raíces en México y que al crecer con las ramas lleguemos al resto del mundo. Debemos tomar en cuenta las características más relevantes que el video busca darnos a entender. Nos dice principalmente que cultura no siempre tiene que ser como tal una terminología ajena al conocimiento o al entendimiento. Cuando yo me refiero a cultura, debo tener en cuenta que estoy hablando de un cúmulo de cosas, de un conjunto de sucesos y de hechos que forman parte de la realidad, que forman parte del contexto de una sociedad, sí, de un grupo humano. Nos dice principalmente que a lo largo del tiempo, como forma histórica, como forma lógicamente de origen, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. Por ejemplo, en la antigua Roma, donde se usó por primera vez, la palabra latina cultura significaba cultivo de la tierra. Aún en la actualidad, la palabra cultura tiene mucho que ver con esta terminología conocida como cultivo. Lógicamente, en esta época nosotros hablamos de cultivo de la tierra, pero como tal la palabra cultivo significa dejar algo en algún lugar, en alguna persona, en algún suceso, en algún sector, que posteriormente a mí me va a dar algún tipo de fruto, algún tipo de beneficio, ¿sí? A eso se refiere la palabra cultivo. Yo voy a dejar algo en algún lugar, pero posteriormente yo voy a poder obtener de una o de otra manera un beneficio de este cultivo, un beneficio de esto que yo he dejado en algún sector en específico. En este sentido, nosotros comprendemos que la palabra cultura dentro de la actualidad tiene mucho que ver con este contexto también. Si yo hablo de cultura, lógicamente sé que estoy hablando de dejar un cultivo, de dejar una semilla, de dejar un legado en alguna sociedad, en algún grupo humano que posteriormente este se encargará de reproducir conocimientos, formas de vida, formas de pensar a lo largo del contexto, ¿sí? Pero lógicamente esto visto desde una perspectiva actual.
Cuando en este sentido, principalmente, la palabra cultura se encaminaba a hablar del cultivo de la tierra netamente. La palabra cultura no tenía nada que ver con la sociedad, nada que ver con el ser humano, sino directamente se refería a las personas. Luego empezó a usársela para referirse al cultivo de cualquier naturaleza. ¿Sí? Por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas, ¿sí? Es decir, el avance, la producción, el desarrollo de los grupos humanos. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino, que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudad. A eso se refiere la palabra civilización, pertenecer a algún lugar. En este caso, ser parte de una realidad, ser parte de un contexto, ser parte de un entorno. Sí, como tal, la civilización a nosotros nos hace entender que hablamos ya de un grupo humano mucho más avanzado, de un grupo humano mucho más desarrollado, con un coeficiente intelectual lógicamente referente e importante al contexto con el cual éste se está encaminando, con el cual éste se está desarrollando. Yo siempre les digo que debemos comprender que el ser humano por naturaleza constantemente está evolucionando, constantemente se está desarrollando, constantemente tiene contacto con una nueva realidad, con un nuevo entorno y de una o de otra manera debe adaptarse a este entorno, debe adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, lógicamente, el avance de la humanidad ha venido siendo parte de la cultura, ¿sí? Nos dice que pronto llegó a ser sinónimo de civilización. En este caso, lugar, la forma en la cual la civilización o la palabra civilización toma importancia es porque nos dice que se refiere a que el hombre deja de lado el salvajismo, es decir, supera, ¿sí? Ya no es un ser viviente nada más que está por el entorno, por el contexto, buscando refugio, buscando alimento y ya, no tiene quizás ningún avance, no tiene quizás ninguna producción, no. Cuando el ser humano logra dar un paso más, cuando el ser humano logra darle este cambio, esta transformación a lo que se conoce como el famoso salvajismo, es decir, cuando el ser humano no tenía conciencia, es que empezamos a conocer o a entender que la población y el ser humano ya empieza a vivir como en algún tipo de civilización. En este caso también deja de lado lo que es la barbarie o la rusticidad de los pueblos como tal, que lógicamente no tenían civilización. Es de ello que proviene la palabra cultura, que no solamente se refiere al cultivo de la humanidad, sino también al progreso humano. ¿Sí? No solamente se refiere a que yo voy a sembrar algo en mí para posteriormente tener resultados, no. Ahora se refiere a progresar. ¿Por qué? Porque si lógicamente yo ahora estoy creando algo en mí, no sé, les pongo un ejemplo. Desde ahora yo decidí comer más sano, ¿ya? Empecé a cocinar ya no con mucho aceite, ya no con ya no ingerir muchas grasas saturadas. Posteriormente, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿Cuál va a ser como tal, mi objetivo al que yo voy a llegar? Es a tener una vida más saludable. De cierta manera, el objetivo al que yo llego, ¿sí? La finalidad con la que yo me encuentro posteriormente, después de haber sembrado algo, después de haber cultivado como tal algo, en mi realidad, en mi contexto, en mi entorno, yo voy a poder tener un resultado positivo. Y esto me da a mí como concepción, como conocimiento, un avance, un progreso, un desarrollo tanto dentro de nuestra realidad actual como también por otro lado del contexto con el que yo me estoy desarrollando, ¿sí? En este caso nos dice que desde el siglo XVIII el romanticismo empezó a diferenciarse entre lo que es civilización y entre lo que es cultura. Es decir, empezó a entender que eran dos terminologías que quizás, si bien es cierto, hablaban de un mismo ente, de un mismo ser, es decir, el protagonista era el mismo, pero quizás cada una de estas terminologías tenía un enfoque diferente, refiriéndose con el primer término al desarrollo material. Es decir, cuando yo me refería a civilización, me estoy refiriendo a un desarrollo económico, a un desarrollo tecnológico, mientras que la palabra cultura se refería a lo que es
el cultivo de las facultades espirituales o a su vez también intelectuales. Como tal, la palabra cultura, el conocimiento y la concepción de cultura se caracterizó principal y fundamentalmente para ayudarnos a nosotros a comprender qué es la parte inmaterial del ser humano, ¿sí? Cómo el ser humano se desarrolla, cómo el ser humano actúa, cómo el ser humano tiene resultados. A eso se refería como tal la cultura. En estas facultades intelectuales estaban incluido lo que es la filosofía, la religión, la ciencia, el arte. ¿Sí? Es decir, lógicamente, todas y cada una de estas partes del conocimiento del ser humano. Todas estas partes que al ser humano le permitían tener un avance intelectual, un avance dentro de la inteligencia. Es así que la persona culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras que su contrario era, lógicamente, el famoso inculto, era la persona que no era conocedora de ninguna parte, de ninguna materia, de ningún arte, que lógicamente en la época en la cual nosotros estamos hablando, siglo XVI, siglo XVII, en este sentido, es uno de los elementos donde la inteligencia importaba muchísimo, en la concepción de la realidad, el conocimiento, la producción del conocimiento era sumamente importante para nosotros poder obtener resultados, para nosotros poder identificar, lógicamente, cómo se va a desempeñar las actividades dentro del contexto. En este sentido, la palabra inculto era referida a las personas que, como tal, no tenían algún grado de conocimiento. Pese a ello y pese al contexto en el cual nosotros nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un siglo en el cual la educación no era para todos, la accesibilidad al conocimiento no era de forma equitativa, no era de forma igualitaria y por ende las personas, los seres humanos, los entornos tenían que buscar de una o de otra manera la forma de obtener este conocimiento, la forma en la cual podían ser parte de una realidad, podían ser parte de una concepción, podían ser parte de un entorno, ¿sí? Aquí nos dice, ¿cuál es el concepto de cultura? Hoy día se ha redefinido el significado del término cultura y se le ha dado un sentido mucho más social, al punto que llega a ser contrario al que se le otorgó en la época del romanticismo, ¿sí? La época del romanticismo, la ilustración, el humanismo, fueron como tal épocas y movimientos y formas de pensamiento que estuvieron encaminadas a ayudarle al ser humano a abrir los ojos, a ayudarle al ser humano a que entienda que todo lo que sucede en su contexto, todo lo que sucede a su alrededor, no directamente venía relacionado de una fuerza suprema o de una fuerza superior, ¿sí? Como tal, estas actividades, estos movimientos no negaban la existencia de Dios, sin embargo, también le decían al ser humano que tenía que hacerse, por ejemplo, responsable de sus actos, ¿sí? Que tenía que entender que todo lo que sucedía, que todo lo que pasaba, que todas las consecuencias y efectos, sean positivos o sean negativos, que sucedían dentro de su realidad y dentro de su entorno, eran producto de la forma en la cual el ser humano se relacionaba, ¿sí? Lo que yo quiero que veamos es un poquito largo, pero por eso lo vamos a ver en dos partes, ¿sí? Para que podamos comprender principalmente lo que nos dice, ¿sí? ¿Cómo convivir con culturas diferentes? Actualmente nosotros hemos sido testigos y hemos sido parte y partícipes quizás de mucha discriminación, de mucha falta de conocimiento, de muchos elementos negativos que se han conformado dentro de la realidad. Y es por ello que una vez que comprendemos de dónde parte la cultura, cuál es la finalidad, cuál es el indicio principal, debemos lógicamente identificar a dónde quiere llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca conseguir? Como les digo, vamos a verla en dos partecitas. Vamos a ver primero la primera parte. Torta en Chile. En México, una torta es esto. Para los chilenos, eso es un sándwich. Para los mexicanos, esto es un sándwich. ¿Te ha pasado que al conocer personas de otros países te sorprendes por lo diferentes que son?
En Alemania hay parques nudistas aptos para toda la familia. Los checos tienen ropa de casa y solo se cambian si tienen que salir, y al regresar se vuelven a cambiar. En México son muy unidos a la familia, lo cual puede llegar a ser un poco raro para otros países. Así como acompañamos la comida con arroz en Perú, con pan en España y tortillas en México, cada lugar es un mundo. Incluso en tu misma localidad, seguro te has encontrado con diferencias que te hacen sentir en otro planeta. ¿Cómo convivir con culturas diferentes sin morir en el intento? La cultura no solo es el grupo al que perteneces, son los valores, tradiciones, creencias, modos de vida, arte, lenguaje, modismos, acentos, economía, conocimientos, platillos, ¡ah!, y todo con lo que te sientes identificado como parte de una comunidad. Samuel Pufendorf fue uno de los primeros en usar la palabra cultura como la usamos actualmente, y para él, la cultura es aquello que nos hace humanos. Por eso, cuando una cultura se pierde, desaparece toda esa riqueza que nos distingue. El hecho de que la mitad de las lenguas que se hablan hoy en día están en peligro de desaparecer es preocupante por toda la pérdida de conocimientos y riquezas inmateriales que se perderían. Además de la riqueza que nos brinda, la cultura es lo que nos permite relacionarnos, es la que dicta la manera en la que piensas, sientes y te comportas, y es la regla con la que mides qué está bien y qué está mal. Por eso, la cultura establece cómo opera una sociedad. En un mundo donde cohabitan diferentes culturas, es inevitable que surjan ciertas tensiones por las formas tan diferentes de vivir de cada sociedad. En Japón, podrías perder un amigo por contarle tus penas. En Alemania, podrías perderlo si brindas sin mirarlo a los ojos. En Corea, es de mala educación hablar en el transporte público. En muchos países, podrías perder un amigo por no quitarte los zapatos al entrar a su casa. En México, podrías perder un novio o novia porque no le preguntaste si quería ser tu pareja, y los mexicanos podrían perder amigos en otros países por decir ahorita llego y llegar 2 horas tarde o no llegar nunca. Así como estos choques culturales causan problemas, las diferencias entre culturas han ocasionado grandes conflictos. Parece inverosímil cómo el odio de una persona hacia otra cultura provocó una guerra mundial. Suena lejano, pero si viviera hoy, Ana Frank tendría 93 años de edad, un año menos que Mickey Mouse, y actualmente hay países que viven en guerra por sus diferencias culturales. La esclavitud también surgió de un choque cultural y se abolió completamente hace apenas 41 años. De seguro conoces a alguien de esa edad, y si no se te ocurre nadie, aquí algunos famosos que nacieron el mismo año que la esclavitud se abolió completamente de la tierra. Otra forma de intolerancia a las culturas es el racismo y la segregación. Aunque la esclavitud en Estados Unidos se abolió en 1865, durante 89 años hubo segregación. Había escuelas para blancos, asientos para blancos, hasta bebederos para blancos. Cuando los niños negros empezaron a asistir a las mismas escuelas que los blancos, hubo todo un revuelo. Los niños tenían que ir escoltados. Las familias y profesores blancos protestaron. Ya no vemos segregación tan explícita como bancas marcadas para grupos étnicos diferentes, pero la discriminación sigue presente en las sociedades. Es fundamental que, de acuerdo también a lo que nosotros conocemos como avance, a lo que nosotros conocemos como producción, como desarrollo de la sociedad, como desarrollo del contexto, vayamos identificando cuál ha sido el punto de inicio, cuál ha sido el punto de partida y, lógicamente, cuál es el punto en el que nos encontramos en la actualidad. ¿Sí? Principalmente, como nos mencionaba al inicio de la clase, es parte de la realidad el avance, el desarrollo, el progreso de la humanidad. Eso es lo que se espera, eso es lo que lógicamente todos y cada uno de nosotros queremos alcanzar, la producción, el avance, el desarrollo, pero esto también debe irse dando de acuerdo a la forma de pensamiento. La cultura ha sido parte, ha sido, es y será parte de la realidad
parte del contexto con el cual nosotros nos vamos relacionando, con el cual nosotros vamos teniendo un acercamiento directo, lógicamente, a la comprensión del entorno, a la comprensión de la realidad, a identificar con qué aspectos yo me voy a encontrar, qué resultados quiero obtener y de una o de otra manera en qué parte me quiero desarrollar. Nos dice que lógicamente, quizás influenciada por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social como el de las civilizaciones europeas. ¿Qué quiere decir? Lógicamente, en el transcurso de estas primeras épocas, tal y cual nos mencionaba el video, existía mucha discriminación, existía mucho racismo, existía mucha segregación de la sociedad. Entonces, si un grupo humano no era considerado civilización porque no tenía avance, porque no tenía producción, entonces se lo utilizaba como un término de una cultura. Sí, como a veces ahora nosotros escuchamos terminologías que son lógicamente un tipo de agresión a la civilización, en este caso cultura, era utilizada de esa forma. Según esta visión, el grado de producción material y simbólica determinaba si un grupo humano podía ser considerado como cultura o como civilización, de acuerdo con los dos criterios, ¿sí? Una cultura se refería a los pueblos que no alcanzaron la revolución urbana. Suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo, es decir, como que personas que no tenían un avance intelectual, personas que se mantenían arraigadas a sus ideales ancestrales, ¿sí? A eso se le consideraba como que cultura. Por otro lado, tenemos lo que son las civilizaciones, que son los pueblos de avanzada producción material y simbólica, que sin renunciar a los mitos desarrollan un pensamiento científico para poder explicar la realidad. De igual forma, conciben la historia de forma lineal y son conscientes de ella, ¿sí? Principalmente las civilizaciones desde sus orígenes, las primeras civilizaciones creían que el tiempo era cíclico, es decir, que cuando se acababa una temporalidad de acuerdo al calendario, de acuerdo a la forma en la cual concebían el tiempo, nuevamente empezábamos un bucle y nuevamente se empezaba a desarrollar lo mismo y lo mismo. De acuerdo a ello, se supone que las civilizaciones, las personas que no eran consideradas como grupos culturales, lógicamente concebían que el tiempo es lineal, es decir, que lo que pasó hoy no se va a volver a repetir. Lo que pasó hoy haya pasado, o sea bueno, sea malo, nunca más va a volverse a repetir. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no retrocede. Sí, el tiempo se mantiene, van pasando las cosas y lógicamente es así como las civilizaciones van concibiendo el entorno, van entendiendo las realidades. De igual manera, nosotros constantemente hemos podido identificar que la palabra cultura tiene varias significaciones equívocas. Una vez establecido el correcto significado de cultura, podemos identificar algunos usos equivocados. Por ejemplo, como estado de desarrollo intelectual, le decimos culta a una persona que ha acumulado gran cantidad de información sobre un aspecto de la cultura, puede ser arte o puede ser de la ciencia, cuando en realidad esto no es así. Una persona culta como tal, lógicamente nosotros le comprendemos de acuerdo a la historia que hemos venido viendo y la historia que tenemos en el texto, nos dice que como tal una persona culta netamente se refiere a una persona o se le dice a una persona de cierta manera con un término de discriminación hacia otra. Por otro lado, también nos dice que se le utiliza como proceso para alcanzar en este desarrollo intelectual. Llamamos cultura o actividades culturales a la producción simbólica como teatro, música, danza, artes, pero la producción material también lo es. No solamente la forma de expresión de sociedades y de civilizaciones que yo no veo es considerado cultura, sino también lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo sentir, como edificaciones, monumentos, estatuas, pinturas. Todo eso también es considerado cultura. Y de igual manera, los productos de la llamada actividad cultural, como los cuadros de esculturas y piezas musicales, ¿sí? Todos estos elementos que conllevan a mí a darme un significado, a enseñarme cómo es, a comprender cómo se desarrolla la realidad y cómo se desarrolla el contexto, es lógicamente lo que me da como resultado de cultura, lo que yo comprendo como cultura.
todo lo que envuelve, todo lo que engloba, todo lo que se desarrolla dentro del entorno es cultura. Todo lo que a mí me permite tener un acercamiento con la realidad de la sociedad y de las civilizaciones es cultura, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido identificar dentro de la presente clase, chicos, ¿sí? Estamos a punto de que se nos acabe la hora. Sí, les dejo para que ya puedan conectarse al siguiente link. Les agradezco por su asistencia a la clase del día de hoy. Su clase ya se encontrará publicada en el aula virtual con su respectiva tarea y el respectivo material para que lógicamente puedan desarrollar ya la primera